Punto número 1, si el paciente es hipertenso. Punto número 2, ¿qué otros factores de riesgo cardiovascular tiene, además de la hipertensión? Es excepcional que la hipertensión venga sola. Generalmente viene en un combo con otras cosas. Ahora la vamos a ver. Punto número 3, ¿podrá tratarse de una hipertensión arterial secundaria? Y punto número 4, ¿cuál es el daño de órgano blanco? Y ya dijimos, los órganos blancos de la hipertensión arterial son el corazón, el cerebro, el riñón, fundamentalmente. ¿Verdad? Bien. Entonces, vamos a ir viendo cosa por cosa. ¿El paciente es hipertenso? ¿Cómo establezco yo el diagnóstico de hipertensión arterial? Tomándole la presión. Perfecto. ¿De qué forma? Mi noticia. Idealmente el paciente un control aproximadamente una semana, se tome la presión aproximadamente en un mismo horario. Esa es una manera. Hay varias. Primero tenemos que diferenciar lo que es la presión arterial en el consultorio de lo que es la presión arterial fuera del consultorio. Lo que vos mencionaste, control en el domicilio, se denomina automonitoreo de la presión arterial. ¿Conoces alguna otra manera de medir la presión arterial fuera del consultorio, aparte del automonitoreo? Hablen, tranquilos. ¿Cuál otro? El monitoreo automático o ambulatorio de presión arterial. Eso requiere un aparato que se coloca, que se gradúa con la computadora y que automáticamente al paciente durante 24 horas le va a hacer registros de presión arterial. Bien, pero el tema es que el paciente vino a mi consultorio, lo tengo acá conmigo y tengo que pensar si realmente tiene presión elevada o no. El paciente puede venir diciendo, vengo porque me han encontrado presión arterial elevada, o puede ser un hallazgo del examen físico. El paciente en su vida se tomó presión alta y uno le toma presión alta. Perfecto. Bien. Hay varias cuestiones con respecto a la toma. Un manguito adecuado a la circunferencia del brazo, 5 centímetros libres entre el manguito y la axila y entre el manguito y el codo. No es correcto meter la campana del estetoscopio debajo del manguito. La arteria humeral, que es donde se pone la campana, tiene que estar libre. El paciente tiene que estar en posición sentado con su codo apoyado más o menos a la altura de la aurícula. Y el brazo relajado. Bien. En general, para decir que en esa toma de consultorio el paciente tiene presión elevada, es conveniente hacer 2 tomas separadas por lo menos 5 minutos. Interesante. Primero vamos a ver que punque. ¿Estamos corriendo esto? Dos tomas separadas por lo menos 5 minutos y se hacen los promedios. Y después de eso, una segunda toma en una segunda consulta. Recién ahí, si le encontramos presión elevada en ambas oportunidades, decimos este paciente es hipertenso. Ahora,
Si en la primera consulta le encontramos cifras muy elevadas, no necesitamos hacer esta segunda comprobación. Ya hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial. Bien. ¿Cuánto consideraría como muy elevado? Ahora vamos a ver eso. Precisamente. ¿Cómo es el tema acá con esto? No, digo para graduar el foco. Bien. Esta es la clasificación para adultos mayores de 18 años en consultorio. Se considera presión arterial óptima, menos de 120 y menos de 80 milímetros de mercurio. Hay una categoría que se llama presión normal, de 120 a 129 y 184. Normal elevada, de 130 a 139 de 85 a 89. Y recién de ahí en adelante hablamos de hipertensión arterial. Esto es convención, Estas son cifras que están basadas en una serie de hallazgos clínicos y epidemiológicos, pero que son cifras convencionales. Hipertensión grado 1, 140 a 159, IO 90 a 99. Lo de IO es muy importante, Tanto una como la otra hace diagnóstico. Y si tenemos cifras de presión que entran en una categoría para la sistólica y en otra categoría para la diastólica, a la que le damos más significación es a la que entra en la categoría mayor. ¿Ok? Grados 1, 2, 3, ya no se habla más de leve, moderada y grave. ¿Por qué? Porque la que consideramos leve, grado 1, es la que afecta a la mayor población. Entonces, de un punto de vista poblacional, esa es la población que en general, como población, tiene mayor riesgo. Por lo cual no hablamos más de leve, moderada y grave. Grado 1, grado 2 y grado 3. Y hay una categoría que es la hipertensión arterial sistólica aislada, que es típica de los pacientes mayores, de los pacientes ancianos, que es presión arterial sistólica elevada con diastólica normal. Diastólica normal. Esto es un concepto que se cambió en los últimos años. Antes se pensaba que lo importante era la diastólica. Hoy se sabe que la sistólica, como factor de riesgo, es mayor que la diastólica, y que en los pacientes ancianos, cuando va subiendo la sistólica y tiende a bajar la diastólica, no es que estén mejor, sino que están peor. Aumenta la presión diferencial o presión de pulso, y eso indica rigidez de las arterias, pérdida de la complacencia, de la compliance vascular. Bien. Buena pregunta, muy buena pregunta. Desde un punto de vista del riesgo vascular, el mínimo riesgo está en la presión de menos de 120 y menos de 80. A partir de allí, el riesgo va increyendo en forma continua. Entonces vos me podés preguntar con todo derecho, y entonces ¿por qué no decimos directamente que es hipertensión el que tiene más de 120-80? Después vamos a ver que hay una cantidad de situaciones en las que el descenso de la presión por debajo de 140-90 no ha demostrado disminuir el riesgo, y ha demostrado en muchos casos ser perjudicial. Por lo cual, ahí se hace una diferencia, ¿verdad? Lo de haber puesto normal y normal alta es una convención. En realidad, el concepto normal alto parece un contrasentido, ¿verdad? No dice ni una cosa ni la otra. Bien, correcto. Estas son las cifras
de hipertensión en consultorio y fuera del consultorio. Ustedes ven que para monitoreo ambulatorio con presurómetro y para automonitoreo las cifras son un poquito menores. ¿Qué se necesita para el automonitoreo? Un buen tensiómetro validado, adecuado, y que haya un familiar que sepa tomar la presión, al cual hay que instruirlo. En general, pedirle que traiga el tensiómetro al consultorio, ver si el tensiómetro verdaderamente mide bien, y entonces el automonitoreo puede dar datos muy importantes. Entonces ya dijimos cómo se toma en el consultorio. El monitoreo ambulatorio tiene indicación fundamentalmente para detectar una forma de hipertensión que se llama hipertensión de consultorio o hipertensión de guardapolvo blanco. En los libros españoles, como Ferrera, van a ver de bata blanca. A esto le dicen bata, bueno, no importa. En realidad no es cierto, no es el guardapolvo lo que produce la hipertensión, es el médico. Se han hecho estudios con enfermeras que también visten de blanco y se ha visto que cuando toma la presión la enfermera, la presión no aumenta como cuando la toma el médico. Es decir, los médicos aumentamos la presión en un 30% de los pacientes, no en todos. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque esto tiene que ver con lo que el médico simboliza para cada uno. Para algunos una amenaza, para otros una protección. No de uno a saber. Pero que el médico simboliza algo siempre, siempre. No tengan duda de eso. Bien. Entonces, monitoreo de presión arterial lo indicamos cuando hay importantes diferencias entre los registros de la consulta y del domicilio. Cuando no existían estos aparatos, recibíamos un paciente en el consultorio, le tomábamos presión alta y el paciente nos decía: pero doctor, qué notable, qué raro. Mi hija que estudia medicina me toma en casa la presión y la tengo normal. Tengo 12,8. 120/80. La gente dice 12,8. ¿Y qué pensábamos nosotros? La hija de este no sabe tomar la presión. Y no, pobre chica sabía. Tomaba bien la presión. El monitoreo ambulatorio nos demostró que era verdad, que lo que este hombre tiene en realidad es una hipertensión de consultorio o una hipertensión de guardapolvo blanco. Cuando hay mucha variabilidad de la presión arterial, un día le tomamos una cifra, el otro día le tomamos una cifra muchísimo más alta, otro día muchísimo más baja, ahí es conveniente tener un mapa. El mapa es monitoreo ambulatorio, no es un mapa. Monitoreo ambulatorio de presión arterial para ver cuál es el promedio de las presiones, que es lo que más se relaciona con el riesgo cardiovascular. Cuando hay sospecha de hipertensión nocturna o ausencia de la caída nocturna de presión arterial. Ustedes saben que durante el sueño la presión baja, durante el descanso nocturno, no durante la noche. Por lo tanto, no es ritmo circadiano, es descenso por reposo. La persona que trabaja de sereno en una obra y que duerme de día, tiene eso al revés. El descenso es por reposo. Y a la siesta también. El que duerme la siesta le baja la presión. Los afortunados que pueden dormir la siesta, les baja la presión en las horas de la siesta. Esto es un monitoreo de presión de 24 horas. Fíjense ustedes, la mínima presión se produce en el medio de la noche. Coincide con el sueño REM, con el sueño profundo. Ahí está la presión más baja. Es normal que la presión durante el sueño disminuya en un 10% sus cifras promedio. Si disminuye más, se llaman hiperdipers. Y esos hiperdipers tienen riesgo de cuadros cerebrovasculares isquémicos hipotensivos, por lo cual hay que tener cuidado cuando viene un viejito y nos dice: cuando me levanto a la noche, porque me tengo que levantar a orinar, me mareo. Ojo, hay que hacerle un monitoreo de presión porque puede tener hipotensiones nocturnas.
Acá está en pleno trabajo, está en la oficina, y ahí le sube la presión. Y hay una elevación de la presión que se produce en las últimas horas de la madrugada y las horas del despertar. Eso se llama morning surge en inglés, el aumento matutino, que es fisiológico y que nos permite ponernos en actividad, venir a la facultad y qué sé yo, pero que en los pacientes con riesgo cardiovascular es el horario donde más se producen infartos y donde más se producen accidentes vasculares cerebrales. Bien. Esta patente de descenso nocturno se llama dippers. Entonces, cuando uno hace un monitoreo, el que hace el monitoreo informa patente dipper o patente non-dipper. El non-dipper es el que no le baja la presión durante la noche. Y se ha visto que el que no le baja la presión durante la noche tiene más riesgo cardiovascular que el que tiene el efecto fisiológico de 10% de descenso nocturno, reitero, por descanso, no por horario. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros acá ponemos las cifras de consultorio, 140-90, y allá ponemos el promedio de las presiones de 24 horas de mapa, 130-80, podemos establecer 4 categorías de hipertensos. Aquellos que tienen alta la presión en el consultorio y alta la presión en monitoreo, esos son los verdaderos hipertensos, los hipertensos sostenidos. Aquellos que tienen hipertensión en el consultorio, pero en el monitoreo la tienen normal, el caso del paciente que tenía la hija que le tomaba en la casa, eso se llama hipertensión de guardapolvo blanco o de consultorio. Quizá tenga menos riesgo, pero esos son pacientes, digo quizá porque no está demostrado, pero esos son pacientes a los que hay que seguirlos, hay que controlarlos, porque muchos de esos pasan después a ser hipertensos sostenidos. Están los que están normales en el consultorio y normales en el monitoreo, esos son los normotensos, pero hay un grupo que son no menos del 10% que son hipertensos ocultos, es decir, son pacientes que en el consultorio están normales, pero que en su vida cotidiana están hipertensos y que los detecta el monitoreo. ¿Y por qué están normales en el consultorio? De nuevo, porque a estos el médico les significa otra cosa que a los otros. A los otros les daba miedo y hacían una reacción fóbica, y esto los tranquiliza y hacen un descenso. Esto depende de la respuesta de cada uno y tiene que ver con su historia personal y una serie de cuestiones. Bien. Ah, ahí está. Eso es lo que les iba a decir. Mira, me ganaste de mano. ¿Cómo hago yo? Si el paciente tiene normal la presión en el consultorio, no le voy a pedir un monitoreo, por supuesto. No le voy a pedir. Un buen día, por alguna razón X, le hago un ecocardiograma y el ecocardiografista me dice, tiene hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cómo? Sí, tiene hipertrofia ventricular izquierda. ¿Y por qué tiene? ¿Qué sé yo? No sé, pero la tiene. Ah, la aplaudo. ¿No será un hipertenso oculto? Y le hacemos un monitoreo y es un hipertenso oculto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estos son de alto riesgo? Y estos son de alto riesgo porque pueden pasar indiagnosticados durante años. Y cuando los detectamos ya tienen daño de órgano blanco, hipertrofia ventricular. Muy buena pregunta. ¿Ok? Bien. ¿Qué se analiza en el monitoreo? Bueno, esto ya es una cuestión más del que lo hace, pero ¿cuáles son los datos que nos dan? Nos dan la visualización de gráficas de presiones, la presión media de 24 horas, eso es muy importante, sistólica y diastólica, que la podemos desglosar en la presión media diurna y nocturna. El software nos permite diferenciar las presiones entre las 7 y las 23 horas y entre las 23 y las 7. Y ahí tiene que haber una diferencia de por lo menos el 10%, pero no más del 20%. Si hay más del 20% son hiperdipers y eso también es factor de riesgo. ¿Está bien? El cociente entre la presión nocturna y la diurna, que debe ser inferior a 0,9,
La variabilidad de la presión arterial está con letra más chiquita, el morning surge y las cargas tensionales. ¿Qué quiere decir las cargas tensionales? El software me puede decir qué porcentaje de las presiones que se tomaron a lo largo de todo el día están por encima de las cifras consideradas normales. Estos últimos datitos ahí que están con letra más chiquita tienen menos significación en cuanto al riesgo cardiovascular. Lo más importante, la presión promedio de las 24 horas y la patente de hiperonontitis. ¿Bien? Bien, seguimos. La automedición de presión arterial se asocia mejor con lesión orgánica, especialmente hipertrofia ventricular izquierda, que la presión en consulta. Recientes metaanálisis han indicado que la estimación de morbilidad y mortalidad cardiovascular se establece significativamente mejor con la automedición que con la presión en consulta. Esto está sacado de la guía 2013 de hipertensión arterial que se presentó en el Congreso de Milán hace 15 días. Los estudios que han comparado la automedición, es decir, la toma en la casa, por la hija que le toma, siempre que el tensiómetro esté en condiciones, y el monitoreo de presión, ambos se correlacionan por igual con el daño orgánico, es decir, ambos son útiles. El automonitoreo mucho más económico, pero el monitoreo ambulatorio en ciertas circunstancias es necesario, como las que dijimos hoy. Mucha variabilidad, sospecha de presión alta nocturna, porque en general la automedición no se hace de noche. No va la hija a las 3 de la mañana a decirle, papá, vení que te tomo la presión. El aparato sí se la mide porque está establecido así. En general se pone en la computadora que te tome cada 20 minutos durante las horas diurnas, perdón, cada 15 durante las diurnas y cada 20 durante las nocturnas. ¿Ok? ¿Qué pasa con la presión en el esfuerzo? Por ejemplo, durante la ergometría. El paciente trae una ergometría y dice hipertensión reactiva. Hace ejercicio y le sube la presión. Siempre cuando hacemos ejercicio nos sube la presión. Lo que no está establecido claramente es cuáles son las cifras máximas toleradas. Esto es discutible. Pero el ejercicio siempre tiende a aumentar más la máxima, la sistólica, que la mínima. En general la mínima se modifica poco, pero la máxima aumenta. Y un sistema cardiovascular bien adaptado al ejercicio característicamente retorna a la normalidad muy rápido cuando cesa el ejercicio, en un par de minutos. Si sigue estando hipertenso bastante tiempo, ojo, ahí puede haber un problema. Ahora, ¿cuál es el factor pronóstico en la hipertensión por esfuerzo? Esto es discutido. No hay consenso sobre cuál es el nivel aceptado. La mayor parte de los estudios indican que la hipertensión de esfuerzo puede predecir la aparición de hipertensión en reposo. El valor pronóstico de la hipertensión de esfuerzo es incierto. No se recomienda hacer una prueba de esfuerzo, una ergometría, para establecer diagnóstico de hipertensión. No se recomienda. Sin embargo, aquellos que tienen hipertensión de ejercicio en ausencia de hipertensión basal, esa puede ser una indicación de monitoreo ambulatorio de 24 horas para hacer diagnóstico de hipertensión, porque pueden tener hipertensión oculta. Aquel paciente que hace hipertensión en la ergometría y en condiciones basales tiene presión normal, puede ser un hipertenso oculto, y ahí conviene hacerle un monitoreo de presión arterial. ¿Ok? No sistemáticamente, pero sí en esos casos. Bien, esto en cuanto al diagnóstico. Pasemos al otro punto. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular asociados? Los factores de riesgo más importantes son la hipertensión arterial, sexo y edad. Muchachos, ser varones es un factor de riesgo. Bueno, factor de riesgo para varias cosas, pero bueno.
es un factor de riesgo. Y en general el riesgo en los varones aumenta significativamente a partir de los 55 años. Las mujeres están protegidas por sus estrógenos. Es decir, en otras palabras, un hombre de 30 y una mujer de 30, el riesgo del hombre es mayor que el de la mujer. Pero después de la menopausia, disminución de los estrógenos, el riesgo de la mujer aumenta. Y si no se hace nada, después de los 65, el riesgo de la mujer supera el riesgo del hombre. Este concepto es importante. En la posmenopausia, la mujer va aumentando el riesgo a medida que pasan los años y después de los 65 las curvas se invierten. Mejor no se invierten, se superponen. Y la mujer pasa a tener más riesgo que el varón. El hábito de fumar, indiscutible. Yo siempre digo que en medicina se discute casi todo, pero el daño del cigarrillo no se discute. Los fumadores de alto riesgo, y se denominan así aquellos que han fumado más de 20 cigarrillos por día durante más de 20 años, en otras palabras, el que empezó a los 20 y fuma un atado por día, a los 40 es un fumador de alto riesgo. De esos, 6 de cada 10 se van a morir de una causa vinculada con el cigarrillo, sea infarto de miocardio, enfermedad vascular periférica o cerebral o de otro tipo, cáncer de pulmón, insuficiencia respiratoria, otros cánceres, mama, vejiga, esófago, y siguen las firmas. ¿Ok? Por lo cual, desde ya les digo, después lo vamos a ver en el tratamiento, hay que aconsejar dejar de fumar. La dislipidemia, factor de riesgo muy importante. Los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular a edad temprana, menos de 55 años en los hombres y menos de 65 años en las mujeres. Esto hay que preguntarlo. ¿Hay alguien en su familia que haya tenido infarto de miocardio, que haya tenido enfermedad vascular cerebral? Sí, mi papá, mi hermano. Eso es un factor de riesgo. La obesidad abdominal. La obesidad abdominal, que en los viejos libros de semiología se llamaba abdomen obispal, porque los obispos siempre han sido tipo de buen comer. Abdomen obispal, interesante, ¿no? El lenguaje es muy interesante. También dicen que el cementerio está más lleno de hartos que de hambrientos. Bueno, eso en los países ricos. Los países pobres no están así. Pero bueno, es un dicho. ¿Qué entendemos por síndrome metabólico? El síndrome metabólico es la asociación de una cantidad de hechos clínicos, de los cuales hay 4 fundamentales. La obesidad central o abdominal, la hipertensión arterial, la dislipidemia y la diabetes. ¿Verdad? Este combo, esta asociación de estas 4 cosas tiene un factor subyacente fisiopatológico que se llama, ¿cómo se llama? Hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad central, abdominal, síndrome metabólico. ¿Cuál es el sustrato fisiopatológico? ¿Perdón? La resistencia a la insulina. Perfecto. La resistencia a la acción periférica de la insulina, que empezó siendo un mecanismo adaptativo y terminó siendo un factor de riesgo cardiovascular. Eso es como esto. El hombre de las cavernas no era un tipo que hacía desayuno, almuerzo, merienda y cena, ¿verdad? Claro. Pasaba el garrote y salía a buscar qué podía comer. Por ahí encontraba y comía, y por ahí pasaba periodos de hambruna importantes. Y para los periodos de hambruna tenía que
acumular energía. ¿Y dónde la acumulaba? En la grasa. Y el mecanismo de resistencia a la insulina fue, en el hombre de las cavernas, un mecanismo adaptativo frente a la hambruna. A medida que el hombre se fue civilizando y empezó a poder hacer desayuno, almuerzo, merienda y cena, y llegamos al momento actual, donde ya no necesitamos agarrar ningún garrote, excepto cuando nos peleamos con nuestra mujer, ni hacer ningún ejercicio, porque todo se maneja a control remoto, el equipo de música, el televisor, la tablet, qué sé yo, nadie se mueve. ¿Qué ocurre? La grasa que acumula energía se volvió un factor de riesgo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la grasa que se acumula en el abdomen no es la misma grasa que se acumula en otras localizaciones. Por eso se dice obesidad central, obesidad abdominal o obesidad androide, porque es la obesidad del varón. La mujer acumula la grasa en otros lugares, gracias a Dios. ¿Ok? Bien, la grasa que se acumula en el abdomen, que es importante, no es la grasa que se acumula debajo de la piel, es la que está dentro del abdomen, en los mesos, en el hígado, alrededor del riñón y alrededor de los vasos. Esa grasa uno la puede medir con el tomógrafo, puede hacer una tomografía computada y medirla, pero no hace falta. Uno con una cinta métrica, preferiblemente metálica, para que no sea extensible, si tiene 102 centímetros en el varón, ¿por qué 102? Bueno, porque esto es la traducción de pulgada, porque la literatura está en inglés. Bueno, esta es la realidad. 102 en el varón y 88 en la mujer. Hay variaciones en distintos países, pero digamos en general, uno dice esto es factor de riesgo. Es decir, es una cosa que uno la puede medir muy fácilmente en el consultorio, no necesita grandes estudios. Y a veces no necesita ni siquiera la cinta métrica. Utiliza el perfilómetro, lo mira el tipo de perfil, y dice, este tiene obesidad abdominal. ¿Ok? ¿Por qué los hombres aumentamos de peso con los años? Bueno, esto es un tema. Si uno le pregunta a cualquier hombre cuánto pesaba cuando se casó, todo el mundo pesaba 70 kilos. ¿Interesante? Todo el mundo pesaba 70 kilos. Acumula entonces grasa en el abdomen. Los adipocitos que están dentro del abdomen son adipocitos distintos de los adipocitos que están en otras localizaciones. Y se ha visto que las personas que se hacen liposucción y todas esas historietas, disminuye el riesgo cardiovascular. Sacar la grasa de acá no sirve, hay que sacarla de adentro y eso es más difícil. Hay que sacarla con ejercicio físico, hay que sacarla a veces con algunas medicaciones. ¿Ok? Obesidad abdominal. Triglicéridos más de 150 o tratamiento para esta dislipidemia. HDL, colesterol disminuido y colesterol total aumentado. Esta es la patente lipídica del síndrome metabólico: colesterol total alto, HDL bajo, triglicéridos altos. Esa es la tríada. Glucosa plasmática 110. La Asociación de Diabetes ha planteado hace algunos años 100. Si seguimos así vamos a ser todos diabéticos. Pero bueno, digamos 110. Y la presión arterial. Ese es el combo del síndrome metabólico. Sí. 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 Nada más podemos plantear la posibilidad de que sea metabólico. Claro, si tenés 3 criterios ya haces diagnóstico de síndrome metabólico, sin duda. Y muy probablemente,
si le medís lípidos, te vayas a encontrar esta patente. A punto tal que Gerald Riven demostró que la asociación triglicéridos HDL, el cociente entre triglicéridos y HDL se correlaciona muy bien con insulinoresistencia. Este tema de la insulinoresistencia es muy importante porque la insulinoresistencia es también la base fisiopatológica de la diabetes tipo 2. Perfecto. No tipo 1. La tipo 1 es una insulinopenia. La tipo 2 es resistencia a insulina. ¿Puede haber insulinoresistencia sin diabetes? Sin duda que sí. Los gorditos de panza que tienen resistencia a insulina y glucemia normal no tienen diabetes, pueden llegar a tenerla con el tiempo. Hay que seguirlos, hay que hacerlos bajar de peso, hay que hacerles hacer actividad física, porque eso les disminuye el riesgo. ¿El paciente con Cushing no tiene glucosidad? ¿El paciente con? Cushing, síndrome de Cushing. Sin duda, sin duda. El Cushing es un síndrome metabólico dependiente del exceso de corticoides. Exceso de corticoides que puede ser endógeno por enfermedad suprarrenal, endógeno por enfermedad hipofisaria, mucho más raro, o lo más frecuente de todo, iatrogénico. Los corticoides que le damos para distintas cosas. Para enfermedades alérgicas, para enfermedades autoinmunes, etc., etc. Muy bien. Desde el punto de vista fisiopatológico es muy similar. Se ha establecido una tabla, un cuadro, relacionando cifras de presión con la presencia de otros factores de riesgo, sin otros factores, 1, 2, más de 3, daño de órgano blanco, enfermedad renal crónica o diabetes y enfermedad cardiovascular sintomática, etc. Bueno, en base a eso se han puesto categorías que son categorías estadísticas, como ven ahí, desde riesgo estándar hasta riesgo muy elevado. ¿Ok? Esto está en todos los libros, simplemente para que tengan el concepto. Bien. Punto número 3. Búsqueda de hipertensión secundaria. ¿Qué es la hipertensión secundaria? Ustedes me podrán decir, todas las hipertensiones son secundarias. Lo que pasa es que en muchas no sabemos la causa. Es cierto. Pero en la hipertensión secundaria se entiende aquella en donde detectamos una causa que corrigiéndola podemos terminar con la hipertensión. En la llamada hipertensión esencial o hipertensión primaria hay una serie de causas que son, de nuevo, un combo entre factores genéticos y factores medioambientales, y dentro de los factores genéticos hay múltiples genes involucrados, por eso es tan difícil decir esta es la causa, es multifactorial. Pero en la hipertensión secundaria detectamos una causa y esa causa la corregimos y la cosa se soluciona. ¿Cuándo hay que pensarla? Cuando la hipertensión es severa, cuando se inicia bruscamente o tiene una rápida progresión, cuando hay pobre respuesta al tratamiento antihipertensivo, cuando hay lesiones de órgano blanco desproporcionadas para los niveles de presión arterial, cuando el paciente debuta con una emergencia hipertensiva. Después van a tener una clase sobre emergencias hipertensivas con el doctor Gallo. ¿Ok? Ahí tenemos que buscar hipertensión secundaria. ¿Cuál es la hipertensión secundaria que tenemos que buscar? Punto número 1, por drogas. ¿Qué está tomando? ¿Está tomando alguna cosa que le suba la presión? Y otras. El cuadro de apnea del sueño. Generalmente este es un gordito que lo trae la señora. No viene solo. Lo trae la señora y dice, doctor, haga algo porque lo voy a matar. Ronca como un serrucho. Tiene apnea del sueño, el pobre tipo. Suele tener un cuello corto, ronca, y hace desaturaciones de oxígeno durante la noche y puede hacer pausas. Y por ahí la mujer lo mira y dice, ¿se murió? No, no se murió. ¿Ok? Puede hacer pausas. Este es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Cómo se detecta? Haciendo una polisomnografía. Se le pone una serie de cables, los llevan a dormir y le detectan las pausas respiratorias y las desaturaciones. Nefropatía crónica, aldosteronismo primario,
enfermedad renovascular, terapia crónica con corticoides y síndrome de Cushing, lo que decíamos recién, feocromocitoma, coartación de la aorta. Ahí, ese es un diagnóstico que se hace en el consultorio también, le tomamos de un lado, le tomamos del otro, tiene una marcada diferencia, siempre hay una pequeña diferencia, pero en este caso es una marcada diferencia, coartación de la aorta. Enfermedades de la tiroides y la paratiroides, todas cosas más raras. La hipertensión por drogas. ¿Qué drogas? Antiinflamatorios no esteroideos. Muy común entre los ancianos, que toman antiinflamatorios por artrosis, por dolores múltiples, y a veces largo tiempo y altas dosis, y eso puede provocar aumento de la presión arterial. Drogas simpático-miméticas como anfetaminas, intoxicación por cocaína, muy importante. La cocaína hay que investigarla. Corticosteroides, ya dijimos. Anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales modernos, trifásicos, que tienen bajas dosis, dan menos hipertensión que los viejos. En las mujeres normotensas, el aumento de presión por anticonceptivos orales no es clínicamente significativo. En las mujeres hipertensas hay que tener cuidado, porque puede aumentar significativamente la presión. La eritropoyetina, que se usa en la insuficiencia renal crónica para tratar la anemia. El alcohol, ¿perdón? En los deportistas también, sí señor, para aumentar la masa eritrocitaria, claro. El alcohol, el alcoholismo aumenta la presión. Bajas dosis de alcohol pueden disminuirla. Después vamos a hablar un poquito cuál es la diferencia, ¿no? 2 dedos así no es lo mismo que 2 dedos así. Ya después lo vemos. Ciclosporina, tacrolimus, inmunosupresores, sustancias que contienen regaliz. Descongestivos nasales, estos que son adictos a las gotas nasales pueden tener aumento de la presión por eso. Nuevamente cocaína. Ok. Un paciente, por ejemplo, que tiene historia de infecciones urinarias, obstrucciones, hematuria, abuso de analgésicos, puede tener una nefropatía crónica productora de hipertensión. Y si tiene un antecedente familiar, mi papá y mi hermano están en diálisis, mi viejo se murió de insuficiencia renal, puede ser una poliquistosis, un riñón poliquístico. Y entonces cuando uno le encuentra una masa renal, tiene que pensar en esta posibilidad. La ecografía renal puede servir para ver esto y para ver también el espesor corticomedular, etc. Y ver si estamos frente a una nefropatía. La enfermedad renovascular hay de 2 tipos. La de las chicas jóvenes, displasia fibromuscular, y la de los varones mayores, que generalmente es por un ateroma en la arteria renal. Puede estar presente un soplo abdominal, epigástrico, eso se ve en el 50% de los casos, hay 50% que no se ve. Se puede ver una diferencia del tamaño renal por ecografía o un deterioro brusco de la función renal cuando le damos un inhibidor de la enzima de conversión, porque le provocamos una disminución del filtrado glomerular y puede elevarse la creatinina. En esos casos tenemos que pensar en la posibilidad de enfermedad renal. El ecodoppler renal es orientador. Y finalmente tenemos que hacer angioresonancia, angioTAC, depende, para detectar la obstrucción de la arteria renal, que tiene que dar un aumento unilateral de la actividad plasmática de renina. Estas son hipertensiones hiperrenina. El aldosteronismo primario es un tumor productor de aldosterona o una hiperplasia suprarrenal que libera aldosterona y por lo tanto produce una disminución estable de la actividad plasmática de renina. Si nosotros encontramos un paciente que viene con debilidad muscular,
y le hacemos un ionograma que conviene hacerle a todos los hipertensos y le encontramos un potasio bajo, no se da siempre. ¿Le hacemos un qué? Ionograma, ionograma, sodio, potasio, cloro. ion. Iones, sodio, potasio, cloro. Buscamos ionograma en orina, da elevado, actividad plasmática de renina, disminuida, cociente aldosterona-renina, elevado, pensamos en aldosterona. Menos comunes, el feocromocitoma y el Cushing. El feocromocitoma es un clásico cuadro de descarga de catecolaminas, taquicardia, cefalea pulsátil, sudoración, palpitaciones, se parece mucho al hipertiroidismo, pero tiene picos muy importantes de presión arterial y se detecta pidiendo metanefrina, adrenalina y noradrenalina en orina y en sangre, y se localiza por estudios de imágenes. El Cushing, como les dije, es un cuadro que en la mayoría de los casos se debe a ingesta de corticoides, es iatrogénico. La enfermedad suprarrenal es mucho más grave. En cuanto al daño de órgano blanco, dijimos que puede ser cardíaco, cerebral, renal, periférico, retinopatía hipertensiva. Tenemos una serie de estudios que podemos hacer, los más importantes, el electrocardiograma, el ecocardiograma, al cual le tenemos que agregar el pedido de índice de masa ventricular izquierda, que el ecocardiografista puede calcular con una fórmula, que se llama fórmula de Devereux, no importa, y que cuando el paciente varón tiene más de 125 gramos por metro cuadrado de masa ventricular izquierda, o la mujer más de 110 gramos metro cuadrado de masa ventricular izquierda, eso es hipertrofia concéntrica. ¿Qué importancia tiene detectarla? Se asocia con mayor riesgo cardiovascular y puede revertirse con medicación. La detección de microalbuminuria puede ser un marcador temprano de compromiso renal, especialmente en los pacientes diabéticos, pero no solamente en los pacientes diabéticos. Entonces, electro, eco y microalbuminuria son los estudios más costo efectivos de todos estos. Después hay otros, ecodoppler carotídeo para ver espesor íntima media y otros más. Entonces, a todos los pacientes le vamos a pedir electrocardiograma, ecocardiograma, examen de orina, glucemia y hematocrito, potasio, creatinina o filtrado glomerular, calcio, perfil lipídico, luego de 9 a 12 horas de ayuno, preferiblemente 12 horas de ayuno, incluyendo colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Eso todos. Opcionales, microalbuminuria y otros estudios en busca de causas identificables solamente si el cuadro clínico lo justifica. Las hipertensiones secundarias, como vimos, son sintomáticas, mientras que la hipertensión primitiva es asintomática. Y ese es el problema, porque si no la detectamos en el consultorio, en el paciente que viene porque tuvo una entorsis de tobillo jugando al fútbol, si no le tomamos la presión, no hacemos diagnóstico. Razón por la cual la toma de presión arterial, y este es un mensaje fundamental, forma parte de todo examen físico. Siempre, sea cual sea el motivo de consulta. Y aquellos de ustedes que vayan a ser pediatras, no dejen de tomarle la presión a los chicos. Cosa que pocos pediatras hacen. El chico parece que no tiene presión. Hay que tomarles la presión. Porque, sobre todo, si son hijos de obesos, de diabéticos o de hipertensos. Muy importante. No se sabe en qué momento empieza la enfermedad vascular. Incluso se han encontrado lesiones vasculares
endoteliales en fetos, en niños recién nacidos. Entonces, detectar la enfermedad cardiovascular a los 40 años, y bueno, perdimos tiempo. Pero, ¿qué valores tomamos en el caso de pediatría? En caso de pediatría existen tablas con percentilos para cada edad, sin duda. Muy bien. Estamos bien. Parece mentira, pero estamos bien. Ahora vamos a pasar al tratamiento. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda en este momento? No les voy a decir ahora o nunca porque pueden hacerla en cualquier momento, pero aprovechen ahora. Los estudios en los que Sí, perdón. Escuchemos porque a lo mejor es la duda de varios. Dale. No, ahora vamos a ver la sala. No, es el tratamiento. Mirá, ahora vamos a hablar de la sala. Esto fue diagnóstico, o sea, si realmente es un hipertenso, qué otros factores de riesgo tiene, qué daño de órgano blanco y si es o no es un secundario. ¿Ok? Bien. No. Esta tarde le van a dar la parte farmacológica, a pesar de que algo voy a decir. Nada más esta tarde esa clase, no hay otra oportunidad. ¿Cómo? No hay otra oportunidad, no se repite ese seminario en otra... Para el grupo del viernes. Si querés venir el viernes, vení. ¿A la tarde? No, a la tarde y la parte de farmacología. Farmacología a la tarde. Ok. No, es la de farmacología, profe, la que yo digo, la que se va a ver esta tarde. Sí, no se Esta repite tarde. el viernes. ¿No se repite el viernes? No solo hoy. Claro. Bueno, de todas maneras vamos a ver el... Llama la atención, eso debe haber un error. Después lo vemos. Objetivos del tratamiento. Ya dijimos que el objetivo verdadero del tratamiento es bajar el riesgo. Por lo cual, ya nos adelantamos a decir que tenemos que hacer un tratamiento integral, global, de los factores de riesgo. Si el paciente es hipertenso, pero además es diabético y además es dislipidémico, tenemos que controlar todo a la vez. Si nos dedicamos solamente a la presión, el riesgo cardiovascular no va a disminuir. Este es un concepto central. Ahora bien, en lo que se refiere a la presión, ¿cuáles son los objetivos? 140 de sistólica y 90 de diastólica en general, con algunas particularidades que ahora vamos a ver, pero en general 140 y 90. Y ahora vamos a ver cuáles son las particularidades. Algunos dicen que pacientes con diabetes se recomiendan valores de diastólica menores de 85. Esto es un tema controvertido. Si los podemos llevar a menos de 85, mejor, pero con que lleguemos a 90 está bien. En pacientes ancianos hipertensos menores de 80 años, con una sistólica de 150, estamos bien. Hoy se sabe que disminuir mucho más allá de esto tiene sus riesgos. Y ahora lo vamos a ver. El mismo objetivo se plantea en los mayores de 80 años, sobre todo si están en buenas condiciones físicas y mentales. Llevarlos a menos de 140 puede ser, pero ojo con los síntomas hipotensivos. No hay suficiente o consistente evidencia acerca de la reducción de eventos cardiovasculares más abajo de eso. No existen beneficios sobre el riesgo de enfermedad renal en pacientes terminales nefrópatas con presiones sistólicas de menos de 130 y además existe el riesgo de lo que se llama curva J. ¿Saben lo que es la curva J?
¿Oyeron hablar de la curva J? ¿No? Bueno, vamos a hablar de la curva. Si yo pongo en la abscisa presión arterial y pongo en la ordenada eventos cardiovasculares, infarto de miocardio, por ejemplo, y mortalidad por enfermedad cardiovascular, lo que se ve estadísticamente es que a medida que disminuye la presión arterial, disminuyen los eventos. Pero llega un punto, 130 sistólica, 125, esto es discutido, en donde si yo sigo bajando, los eventos aumentan. Y hace una curva que parece una J. Eso se llama curva J. En otras palabras, ojo con el descenso excesivo, particularmente en los pacientes ancianos. Antes se decía, hay que bajar la presión todo lo que se pueda. No, todo lo que se pueda no. Cuidado. En estos pacientes ancianos, el riesgo de bajar excesivamente es que tengan una caída, un síncope, fractura de cadera, o que hagan un accidente vascular isquémico cerebral, etc. Curvas J. Sobre todo para ancianos, pero para los demás también. Sí. Sobre todo en aquellos hipotensos, porque la hipotensión en general es mucho más benigna que la hipertensión. Esos pacientes dicen, yo tengo presión baja, pero funcionan perfecto, no es gran problema. El problema es cuando la hipotensión produce síntomas, produce mareos, produce cuadros sincopales, etc. Y esto se ve más en los ancianos que en los jóvenes. ¿Por qué? Porque las arterias de los ancianos son más rígidas. Los jóvenes tienen arterias más complacientes que adaptan el tono vascular a las distintas situaciones. Por esa razón, al viejito que se levanta de noche porque va a orinar, hay que decirle, primero, que no se levante de golpe, que espere un par de segundos entre la posición acostado y sentado y la posición sentado y de pie, y que cuando va al baño orine sentado. Porque la micción de pie, sobre todo en el paciente anciano, puede generar un cuadro de mareo y ser causa de un cuadro sincopal. Y más de un viejito se ha ido al suelo y se ha fracturado, se ha golpeado por esa razón. Detalle simple, pero hay que decirse. No hay evidencias disponibles acerca de los valores objetivos de presión fuera de la consulta, ambulatoria o domicilio. La relación lineal entre la reducción de presión arterial y los marcadores de daño orgánico se ha demostrado en varios estudios. O sea, bajamos la presión y mejora la hipertrofia ventricular izquierda, mejora la microalbuminuria, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se sabe cuál es la significación pronóstica sobre la reversión del daño orgánico. Se hacen extrapolaciones de la estadística, pero no está demostrado. Tal vez los objetivos de presión arterial deberían ser cifras más bajas en los jóvenes, pero tampoco está demostrado. Por lo cual decimos 140-90 para la gran mayoría, salvo situaciones particulares. ¿Ok? Los cambios en el estilo de vida. Antes se llamaban medidas no farmacológicas. Es mejor llamarlo cambio del estilo de vida porque involucran tanto a los enfermos como a los sanos, tanto al paciente como a su familia, y se definen y se benefician en realidad todos, incluso los niños. ¿Cuáles son? Restringir la sal a 5 a 6 gramos por día. Es bajo eso. Es bajo. Tengan en cuenta que muchos alimentos tienen mucha sal. Los quesos, los fiambres, los caldos en cubitos, arrolete,
en los enlatados, que tienen conservantes con sodio, efectivamente. Las porquerías esas que comen los chicos en los cumpleaños, los chisitos, las papitas fritas, los palitos, tienen sal en cantidades industriales. Entonces hay que decirle a los pacientes, restrinja la sal, pero no solamente la sal que usted le agrega, sino restrinja los alimentos que tienen mucha sal. En realidad, lo que uno le agrega de sal a la comida, se lo agrega por una cuestión de costumbre y de paladar, no porque el organismo necesite el agregado de sal, porque la sal que contienen los alimentos naturales es más que suficiente para las necesidades de sal que tiene el organismo. Yo tengo amigos que van a cenar y piden la comida, llega la comida, dame el salero. Y lo mismo si ustedes ven el canal Gourmet, fíjense cuando el chef dice, le vamos a poner una pizquita de sal, y lo deja blanco con una capa de sal así. Cosas importantes estas, Bien. Se recomienda moderar el consumo de alcohol a no más de 20 a 30 gramos de etanol al día para los hombres y no más de 10 a 20 gramos de etanol al día para las mujeres. ¿Por qué menos para las mujeres que para los hombres? Porque las mujeres son acetiladoras lentas, es decir, metabolizan peor el alcohol que los varones. Ahora, vos no le vas a decir al paciente 20 a 30 gramos de etanol porque te dice, no tengo idea qué es eso. Es un vaso de vino de 250 centímetros cúbicos en cada comida como máximo, y si es una mujer, medio vasito en cada comida como máximo. Si no toma vino y toma cerveza, 750 centímetros cúbicos de cerveza por día, y si se toma un whiskycito, una medida de 50 centímetros cúbicos por día. Obviamente que una cosa o la otra. Detalle que hay que decirlo. Una cosa o la otra, y que no hagan como ese que fue a cenar y le dijeron va a tomar tinto o blanco y dijo, ¿por qué o? No, una cosa o la otra. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué decimos estos valores? Porque hasta estos valores el vino tiene algunos efectos beneficiosos. Por ejemplo, produce vasodilatación, por ejemplo, puede disminuir algo la presión arterial y algunos dicen aumenta las HDL. Y la relación con esto está dada por una sustancia que tiene el vino tinto que se llama resveratrol, pero parece que la cosa no es tan así porque el HDL tiene varias subvariedades y lo que aumenta el resveratrol no es el HDL que más protege las arterias, por lo cual esto es un tema medio odioso. Sin embargo, si el paciente nos dice que toma alcohol, le decimos, bueno, perfecto, tome alcohol pero no se pase de esto. Si el paciente nos dice, yo no tomo alcohol, no toma nada, ¿le decimos que tome esta cantidad? No. Si no toma nada, no toma. ¿Por qué? Porque en el alcoholismo, en la adicción al alcohol, hay factores genéticos. Y nosotros no sabemos qué genes tiene el paciente que tenemos adelante. Entonces le podemos decir, bueno, tome un poquito porque le va a hacer bien. Porque decía Favaloro, ¿se acuerdan? Y se puede terminar siendo un alcohólico. Yo siempre digo que todos estos programas de televisión de los enólogos y los sommeliers y qué sé yo, que dicen todas las maravillas del alcohol, que pueden ser ciertas, pero son verdaderamente una apología del alcoholismo. El alcohol, la adicción al alcohol se relaciona con la mayor parte de los accidentes de tránsito, con la mayor parte de los crímenes, con la mayor parte de los casos de violencia de género, ¿verdad? Y es una droga que se encuentra en la góndola del supermercado, nadie la controla, es decir, no es como la cocaína que vos tenés que ir a una cueva, no. La sacás de la góndola del supermercado, esto hay que tener mucho cuidado. Entonces, usted no toma, señor, perfecto, no tome. Bien, si toma, no se pase de acá.
Porque si se pasa de acá, entonces sí, le aumenta la presión arterial, le aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, particularmente hemorrágico, y le da una serie enorme. Pueden leer distintas actualizaciones sobre patología vinculada con el alcohol, a nivel hepático, a nivel neurológico periférico, a nivel cardíaco, etc. Se recomienda aumentar el consumo de verduras, frutas y productos lácteos descremados, bajos en grasa. A menos que esté contraindicado, se recomienda reducir el peso a un índice de masa corporal. ¿Se acuerdan lo que es el índice de masa corporal? La relación entre el peso y el cuadrado de la altura. El peso en kilos, la altura en metros. A menos de 25 y que el perímetro abdominal en lo posible sea menos de 102 en el hombre y menos de 88 en la mujer, por lo que hablábamos hoy. Realizar ejercicio físico regular, al menos 30 minutos de ejercicio dinámico moderado de 5 a 7 días por semana. Acá la regularidad es mucho más importante que la intensidad. Aquel gordito que dice, no, pero yo me juego un partidito de fútbol los domingos a la mañana, ojo con eso. Eso puede ser más perjudicial que beneficioso. ¿Por qué? Porque no está en condiciones físicas y se cree que es Messi, se mata y termina infartado. Es preferible que camine en la cinta, por la calle, si tiene una bicicleta fija que mientras la señora le prepara la comida se ejercite sin carga, que mueva las articulaciones. 30, como mínimo 30, 40, perfecto. Si puede todos los días, mejor. Si no, por lo menos 5 veces por semana. Los pacientes activos físicamente suelen tener una performance cardiovascular mejor que aquellos que son sedentarios. Ahora, no hay que hacer ejercicio para bajar de peso. Hay que bajar de peso para hacer ejercicio. En otras palabras, el ejercicio físico es un coadyuvante de la dieta, pero la forma de bajar de peso es cerrar la boca. Se recomienda aconsejar a todos los fumadores dejar de fumar y, si es necesario, dar asistencia al respecto. Existen incluso fármacos que pueden ayudar a dejar de fumar. Esto es sumamente importante. Aconsejen a todo el mundo que deje de fumar. Repito, ya sé que lo dije, no es que esté aterosclerótico, lo repito conscientemente. Bueno, puede ser que esté un poco, pero de todas maneras lo repito. Si hay algo que no se discute en medicina, es el daño del cigarrillo. Sin lugar a dudas. Y ustedes me van a decir, doctor, ¿y los médicos que fuman? Y sí. La Sociedad Argentina de Cardiología hace unos años hizo una encuesta entre los cardiólogos que fueron al Congreso Argentino en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, 12.000 cardiólogos. ¿Cuántos creen ustedes? Los cardiólogos, estoy diciendo, no traumatólogos ni... No, cardiólogos, gente que está trabajando con enfermedad cardiovascular, ¿cuántos fuman? En la Argentina. 20%. Una locura. Yo imaginaba que iban a decir 0,5. 20%. Terrible. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, porque los seres humanos decimos lo que sabemos, pero actuamos de acuerdo a lo que creemos. Y lo que uno cree no tiene que ver con el intelecto. Entonces uno dice, ¿vos sabés que el cinturón de seguridad te protege? Sí. ¿Lo usás? No. ¿Vos sabés que el preservativo es importante? Porque sí. ¿Te pones preservativo? No. Bueno, esto es así. Aconsejen no fumar. Muy importante. Y en esto, a diferencia de lo que pasa con el alcohol, no podemos negociar. Con el alcohol podemos entrar en conversación, con el tabaco no. ¿Y cuánto puedo fumar? Como me dijo un día una chica que vino al consultorio, le dije, ¿vos fumás? Bueno, me dice. ¿Qué
quiere decir fumar? Mirá, hasta donde yo sé, fumar es prender un cigarrillo, poner la boca y echar humo. ¿Vos haces eso? Bueno, sí, entonces fumás, punto. Y todo lo que se fuma hace daño en forma lineal. Por supuesto, si vos me decís fumo 1, es mejor que si fumas 20. Ok, pero ese 1 te daña. Eso tiene que quedar claro. Indicaciones de tratamiento farmacológico. Esto es una larga lista, pero la vamos a sintetizar. El paciente tiene una hipertensión grado 1, es decir, tiene entre 140 y 159 y o entre 90 y 99. Empezamos con cambio del estilo de vida. ¿Cuánto tiempo lo controlamos? Y bueno, lo controlamos un par de meses. Si vemos que no va, empezamos tratamiento farmacológico. Situación 1. Situación 2. Paciente ya tiene un estadio 2 o un estadio 3 de hipertensión. En ese cambio del estilo de vida siempre, y le iniciamos tratamiento farmacológico conjuntamente. Paciente anciano, evaluamos bien el riesgo cardiovascular y en general utilizamos los mismos criterios de inicio que para el paciente más joven. Lo que pasa es que el objetivo terapéutico es menos ambicioso. Perfecto. En el caso de presión arterial normal elevada, que hablábamos hoy, y en caso de hipertensión de guardapolvo blanco, no empezamos inmediatamente, pero sí también le indicamos cambio del estilo de vida y lo seguimos cercanamente. Y si vemos que el paciente se va haciendo un hipertenso progresivamente, podemos también iniciar tratamiento farmacológico. En otras palabras, ¿es urgente iniciar el tratamiento farmacológico? No. En la mayoría de los casos no. En algunos casos sí, cuando las cifras son muy altas. Y es urgentísimo en las emergencias hipertensivas. Eso ya lo van a ver con el doctor Gallo. Que son aquellas situaciones en donde la presión aumentó bruscamente y el paciente está sintomático. O tiene una encefalopatía hipertensiva, o tiene un edema agudo de pulmón, o tiene una disección aórtica, lo que fuere. ¿Ok? ¿Está claro este concepto? Bien. Bueno, esta es la fórmula de presión arterial, ustedes la conocen. Gasto cardíaco, o volumen minuto, es lo mismo, por resistencia periférica total. Presión arterial. ¿Ok? Inicialmente la presión arterial se desencadena cuando aumenta la resistencia periférica. En condiciones normales, para mantener la presión arterial, si aumenta la resistencia, el gasto tiende a bajar y a equilibrar. Pero ¿qué ocurre? El calcio intracelular y la angiotensina son factores que desencadenan el aumento de la resistencia. Y también interviene el sistema adrenérgico, tanto sobre la resistencia como sobre el gasto. Las catecolaminas, es decir, producen vasoconstricción y aceleran el ritmo cardíaco. ¿Y por qué se da todo esto? Repito, hay factores genéticos y hay factores medioambientales. La obesidad, la dislipidemia, no solamente son compañeros de ruta, sino que tienen vinculaciones fisiopatológicas. Pero en el caso del sistema adrenérgico, digamos, ¿cuánta influencia tiene? Porque no es que la persona tenga aumentado el tono simpático durante todo el día. ¿Hace punto el aumento del tono simpático? ¿Es algo que tenemos que tomar? En condiciones normales, el tono simpático aumenta en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando vos corres un colectivo, te aumenta el tono simpático. Y eso permite que vos te taquicardices. Bien. O cuando tenés una discusión, o cuando estás por entrar a rendir, por ejemplo. Pero cuando existe enfermedad vascular, cuando existe disfunción del endotelio,
el endotelio disfuncional genera una serie de sustancias que son prohipertensivas. La angiotensina, el tromboxano, ¿no? Distintas sustancias que a su vez estimulan el sistema adrenérgico también. Y entonces podés llegar a tener, de hecho los hipertensos crónicos establecidos tienen, un hipertono simpático permanente. Con exacerbación, por supuesto. Esto hace que inicialmente el gasto cardíaco también aumente, y como aumenta la resistencia y el gasto, aumenta la presión. A medida que pasa el tiempo y que la resistencia es muy alta y sostenida y que se va produciendo compromiso del miocardio, el gasto cardíaco va a tender a disminuir y vamos a terminar en insuficiencia cardíaca por hipertensión arterial. Pero para eso pasan años. ¿Se entiende esto? Hay numerosos antihipertensivos, estos son los 5 grupos más importantes, pero hay otros. Pero con que tengan claro estos 5, van a poder hacer las cosas bastante bien. Diuréticos, beta-bloqueantes, bloqueantes del sistema renina-angiotensina, de los cuales hay varios grupos, pero los 2 más importantes son los inhibidores de la enzima de conversión y los antagonistas del receptor de angiotensina, y los bloqueantes de los canales de calcio. Repito, hay otros, pero estos son los más importantes. Bien. La fórmula inicial la vamos a ir desglosando un poquito. Y entonces decimos, el gasto cardíaco depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. ¿Ok? El volumen sistólico depende del volumen de llenado telediastólico o del volumen de fin de diástole y de la contractilidad miocárdica. Cuando digo volumen de fin de diástole, que condiciona el volumen sistólico, estoy hablando de la ley de Frank-Starling. ¿Qué dice la ley de Frank-Starling? La ley de Frank-Starling dice que una fibra se estira y a medida que se estira aumenta su contractilidad, como la bandita elástica. Pero llega un momento en que se sigue estirando, pasa un cierto límite y ya entró en insuficiencia y ya no se contrae más. ¿Ok? Concepto importante, no se lo olviden. Volumen de fin de diástole y contractilidad miocárdica. Y el volumen de fin de diástole depende de 2 cosas fundamentales: de la volemia total y de la distensibilidad del lecho de capacitancia. ¿Cuál es el lecho de capacitancia? ¿Cuál es el lecho de capacitancia? Músculo derecho, músculo derecha, venoso, perfecto. Sistema venoso, venas cavas, aurícula derecha. Lecho de capacitancia. Y el lecho de resistencia, arteriolas periféricas. Entonces, lecho arteriolar, resistencia, lecho venular, capacitancia. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? De acuerdo. Bien, entonces, quiere decir que nosotros tenemos drogas que pueden actuar ahí, sobre la volemia y sobre la distensibilidad del lecho de capacitancia, y tenemos drogas que pueden actuar acá, sobre la resistencia, sobre la frecuencia cardíaca y sobre la contractilidad miocárdica. ¿Qué drogas son esas? Los diuréticos y los antiadrenérgicos. Y cuando digo antiadrenérgicos, digo bloqueantes beta, bloqueantes alfa, bloqueantes alfa beta. ¿Vamos bien o...? Si me paran en cualquier momento, no hay problema. Bueno, empecemos con los diuréticos. Los diuréticos... Sí, sí. Sí, Frank Starling. Sí. Sí. Yo me acuerdo que en psicología había un concepto de complacencia que no ahí qué. Bueno, el proceso de complacencia, tanto miocárdico como vascular, tiene que ver con la distensibilidad.
hay corazones y vasos jóvenes que son complacientes, que pueden dilatarse y pueden contraerse, y hay otros que son rígidos y que no tienen esta capacidad, que la han perdido. Este es un factor de mal pronóstico. Y tiene que ver con un proceso que se llama remodelamiento vascular y remodelamiento cardíaco, que después vamos a ver. Y después vamos a ver qué implicancia tiene esto sobre la terapéutica. Sobre el tratamiento. Así que no te olvides de esa pregunta, lo vamos a retomar. Diuréticos, tiacídicos y análogos, hay derivados sulfamídicos, los tiacidas, las quinazolinonas, clortalidona y metolazona, y similtiacidas, la indapamida. Tiacídicos y análogos. De estos, los tres fundamentales son hidroclorotiacida, clortalidona, indapamida. La indapamida, algunos la ponen dentro de los bloqueantes cálcicos porque tiene un cierto efecto bloqueante cálcico, pero fundamentalmente es un diurético. ¿Ok? ¿Qué hacen los diuréticos tiacídicos? Los diuréticos tiacídicos actúan en el túbulo contorneado distal, actuando sobre el cotransporte sodio-cloro. Pero repito, túbulo distal, remember, túbulo distal. Afectan los mecanismos de dilución y aumentan la reabsorción distal de calcio. Meten calcio para adentro. Esto es una diferencia fundamental con otros diuréticos como la furosemida, que sacan calcio. Y ese hecho de que mantienen el calcio para adentro es la base de una indicación terapéutica de los diuréticos tiacídicos extrahipertensivos. ¿En qué circunstancias se indican tiacídicos? ¿Perdón? No oigo. Los diuréticos tiacídicos pueden favorecer, o mejor dicho, pueden proteger de la pérdida de calcio en la osteoporosis. Muy bien, muy bien. ¿Y en qué otras circunstancias? En la litiasis renal cálcica. Aquellos pacientes que tienen hipercalciuria idiopática y hacen cálculos renales de calcio, se los trata con tiacidas. Por esta razón, porque aumenta la reabsorción distal de calcio. Reducen el flujo sanguíneo renal y el índice de filtración glomerular. Importante. Cuidado en la insuficiencia renal. Las tiacidas no son para dar en la insuficiencia renal, por lo menos solas. Los diuréticos para la insuficiencia renal, que aumentan el flujo sanguíneo renal y el índice de filtración glomerular, son los diuréticos de ASA, que vamos a ver enseguida. ¿Está claro este concepto? No son de elección. Ya vamos a hablar de ese tema. Muy buena pregunta. Pero es por otra razón, es porque aumentan la resistencia a la insulina. La gran diferencia entre la clortalidona y la hidroclorotiacida son dos, en realidad. Que la clortalidona tiene más potencia antihipertensiva y tiene mucho más larga duración de acción. Fíjense ustedes, 6 a 12 contra 48 a 72 horas. Esa es la diferencia fundamental entre clortalidona e hidroclorotiacida. Si uno tiene que elegir uno de los dos diuréticos, muchos dicen actualmente la clortalidona debería reemplazar a la hidroclorotiacida. Y en el caso particular de la indapamida, el hecho fundamental es que no produce alteración del perfil lipídico ni de la tolerancia a la glucosa, a diferencia de los otros diuréticos. ¿Ok? Los diuréticos de ASA, furosemida y bumetanida, sobre todo furosemida, actúan justamente en el ASA de Henle, aumentan la capacitancia venosa
Y decir aumenta la capacitancia venosa significa aumenta la distensibilidad del lecho de capacitancia. Acuérdense cómo actuaba el lecho de capacitancia junto con la volemia. Y reduce la resistencia vascular renal. Por eso es de indicación en la insuficiencia renal y es muy potente como diurético. Los antialdosterónicos son dos fundamentalmente: la espironolactona y la eplerenona. Son diuréticos que actúan sobre el receptor de aldosterona. Es decir, si no hay aldosterona, estos diuréticos no actúan. Por eso, cuando se habla de diuréticos ahorradores de potasio y se dice espironolactona, triamtirene amiloride, son ahorradores de potasio por otro mecanismo independiente de la aldosterona. Actúan directamente sobre el canal epitelial del sodio. En cambio, estos necesitan el receptor de aldosterona. ¿Dónde actúa la aldosterona? Primero, ¿qué es la aldosterona? Es un mineralocorticoide, efectivamente. Es una hormona esteroide producida por la glándula suprarrenal, por la corteza suprarrenal, que tiene que ver con los minerales, por eso es mineralocorticoide. Mete sodio, saca potasio. Mete sodio y agua con el sodio y saca potasio. Bien. Por lo tanto, si yo le doy un bloqueante del receptor de aldosterona, que se mete sodio, saca potasio, lo freno. Y dejo de meter sodio y dejo de sacar potasio, por lo tanto el potasio tiende a aumentar. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Pero además hay receptores de aldosterona fuera del riñón. Hay receptores de aldosterona en los vasos y hay receptores de aldosterona en el corazón. ¿Y esos receptores de aldosterona qué hacen? Estimulan la producción de tejido colágeno, es decir, de tejido fibroso. Cuando aumenta el tejido fibroso es un tejido no contráctil. Entonces, ¿qué ocurre? Las arterias y el miocardio se vuelven menos complacientes. Y si yo le digo al ecocardiografista, medime el índice ventricular izquierdo de este paciente, y me dice, tiene 140 gramos metro cuadrado, este paciente hipertenso. O sea, tiene hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. Y yo me voy a buscar un tipo que hace atletismo, que tiene 25 años, y le hago un ecocardiograma y me encuentro que tiene 140 gramos metro cuadrado de masa miocardial. Y macanudo, están los dos iguales, el hipertenso y el atleta. ¿Son iguales los dos corazones? De ninguna manera, de ninguna manera. El atleta tiene 140 gramos metro cuadrado de fibra miocárdica, contráctil. El hipertenso de larga evolución tiene mucho tejido fibrótico y un corazón bastante más dañado. ¿Lo entienden esto? Consecuentemente, si yo le doy espironolactona, tiene un efecto antifibrótico. Y este es el fundamento de un estudio que se llamó estudio Rales, que tomaron dos grupos de pacientes con insuficiencia cardíaca. Todos estaban tratados con las cosas habituales, inhibidores de la ECA, diuréticos. A uno le dieron baja dosis de espironolactona y a otro no se la dieron. Y vieron la evolución. Al poco tiempo vieron que los que tenían espironolactona se morían mucho menos que los que no la tenían. Tuvieron que parar el estudio porque ya no era ético dejarles de dar a este grupo una droga que era claramente beneficiosa. Y ese es el fundamento por el cual hoy la espironolactona es una droga central en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Sobre todo por este efecto, por el efecto antifibrótico.
El otro punto importante de la espironolactona es este: efectos antiandrogénicos. O se lo da al paciente y con el tiempo empieza a tener ginecomastia. Y viene y te dice: doctor, muchas gracias, pero esto no lo tomo más. Afortunadamente, hoy tenemos una droga que es la esplerenona, que también es un bloqueante de los receptores de aldosterona, pero que no produce ginecomastia. ¿Por qué no produce ginecomastia? Porque la espironolactona es un bloqueante de la aldosterona inespecífica. Y la esplerenona es un bloqueante de la espironolactona específica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la espironolactona bloquea la aldosterona, pero también bloquea los estrógenos, también bloquea los andrógenos. Y a los varones le da hipoandrogenismo y a las mujeres le da trastornos menstruales. La esplerenona no. ¿Ok? Este concepto lo vamos a retomar. Los beta bloqueantes. Esos son los que están en nuestro mercado, están puestos alfabéticamente. Algunas particularidades de algunos de ellos. Hay algunos que son cardioselectivos, que son los que están marcados en amarillo. ¿Qué quiere decir que son cardioselectivos? Que actúan sobre los receptores beta cardiovasculares y no actúan sobre los receptores beta bronquiales. Buenísimo, entonces se lo puedo dar a un asmático. No, no se lo debo dar a un asmático. ¿Por qué? Porque el efecto cardioselectivo, si subo la dosis, se pierde. Y entonces un asmático puede empeorar. Si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí se lo puedo dar. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el asma y la enfermedad bronquial obstructiva crónica? La diferencia fundamental. Que en el asma, el broncoespasmo es reversible. Es decir, responde a broncodilatadores. ¿Qué hace el espirometrista? Le hace la espirometría, sople, señor, mira el volumen expiratorio en el primer segundo, ve que es bajo, le hace hacer un puff de salbutamol, sopla otra vez, mejoró, responde a beta 2 estimulante, ¿ok? En el bronquial crónico, en el EPOC, eso no ocurre, es una obstrucción fija. Por lo tanto, si es una obstrucción fija, el beta bloqueante en teoría podría darse. Pero para no hacerse lío, paciente con patología respiratoria obstructiva, no le den beta bloqueante. ¿Bien? Bien. Estos son los que tienen actividad estabilizante de membrana y tienen efecto antiarrítmico importante. Y hay dos que merecen algún comentario especial. El nebivolol, que es un bloqueante moderno, bastante reciente, que tiene efectos beneficiosos sobre la función ventricular, especialmente en la insuficiencia cardíaca, y además un cierto efecto antioxidante. Y el carvedilol, que es la droga fundamental de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, no tanto de la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque para que sea antihipertensivo el carvedilol tiene que darse a dosis bastante altas. En cambio, en insuficiencia cardíaca se empieza con dosis bajitas. Viene de 3,125, de 6,25, de 12,5 y de 25. Y se da 2 veces por día. Para que sea un buen antihipertensivo tenemos que hablar de 50 miligramos. 25 2 veces por día. En insuficiencia cardíaca se empieza con dosis mucho menor. Es bloqueante beta, pero también es bloqueante alfa, y la relación alfa-beta es 7:1. Perdón, la relación beta-alfa es 7 veces más bloqueante beta que bloqueante alfa, pero tiene un efecto bloqueante alfa. El labetalol, que es el otro alfa-beta bloqueante, se utiliza para las emergencias hipertensivas y por vía parenteral. Estos son alfa-adrenérgicos, antagonistas alfa-adrenérgicos derivados del prazosin. El prazosin es una droga que ahora se usa muy poco. Pero, ¿por qué les traigo este grupo? Que no está entre los que vimos fundamentales. Les traigo este grupo porque, sobre todo el tamsulosin y algo el telazocin, son drogas
que producen descenso de la presión arterial y que las usan nuestros amigos los urólogos. ¿Por qué? Exactamente, para la hiperplasia benigna de próstata. Los pacientes que tienen hiperplasia benigna de próstata no son pibes de 20, son muchachos grandes ya. Entonces, lo que a veces se olvidan los urólogos es que producen hipotensión. Y a veces estos pacientes son pacientes que son hipertensos y que están tomando drogas hipotensoras. Y por ahí el urólogo le dijo, bueno, usted está orinando mal, bueno, tome tamsulosina 0,4 miligramos. Y el paciente hace un cuadro hipotensivo. Hay un cuadro hipotensivo de este grupo que se llama efecto primera dosis, que se produce justamente con la primera dosis y después prácticamente no se produce más. Entonces hay que decirle al paciente, mire, esta droga, tómela en la cama. Cuando ya se acostó, llega el vasito en la mesita de luz, se la toma, apaga la luz o lee un libro y después se va a dormir. Y ahí no pasa nada. Pero si la toma de pie y tiene alteración de la regulación del tono vascular, pueden hacer hipotensiones serias. ¿Está bien? Por esa razón les menciono este grupo. Bueno, el calcio que ingresa a la célula a través de unos canales que se llaman canales de calcio, forma un complejo que se llama calcio-calmodulina, y este complejo calcio-calmodulina se relaciona con las proteínas contráctiles actina y miosina, y es un elemento fundamental de la contracción muscular normal, de la contracción del músculo esquelético, de la contracción del músculo liso vascular y de la contracción del músculo cardíaco. Y en algunas circunstancias puede producir una situación de hipercontracción y aumentar la resistencia periférica. Por esa razón, tenemos drogas que pueden bloquear el ingreso del calcio, que se llaman justamente bloqueantes de los canales de calcio. ¿Ok? ¿Cuáles son los bloqueantes cálcicos? Dos grandes grupos, dihidropiridinas y no dihidropiridinas. Tienen otros nombres más complicados, pero tengan eso en la cabeza, dihidropiridinas y no dihidropiridinas. Siempre en orden alfabético, estas son las dihidropiridinas y estas son las no dihidropiridinas. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que estas son vasodilatadoras arteriolares. El diltiazem tiene un efecto fundamentalmente coronario, puede usarse también en hipertensión, pero sobre todo coronario, y tiene una indicación fundamental en isquemia coronaria, que es una angina. ¿Qué angina? ¿Qué es angina de Prinzmetter? Muy bien. Un vasoespasmo coronario, exactamente. Es una isquemia, no por ateroma, sino por vasoespasmo. Esa responde a diltiazem. Y el verapamilo, que también es un vasodilatador, pero sobre todo se usa como antiarrítmico. Bien. La nifedipina es una droga que es un potente vasodilatador y que los muchachos que andan haciendo en la ambulancia, los servicios de emergencia, la tienen en el bolsillo. Ustedes probablemente cuando se gradúen van a salir en una de esas ambulancias. Andan con la nifedipina en el bolsillo, y entonces van a una casa donde hay una viejita que llamó porque, qué sé yo, cualquier cosa, porque tuvo tos. Van a la casa, la viejita está tranquilamente mirando la televisión, le toman la presión y lo encuentran 160, 100, 80 años. Sacan la nifedipina, rompen el cosito, se la ponen en el líquido, porque no es que se pone sublingual, no se absorbe sublingual, el paciente se la traga. La viejita se levanta a apagar el televisor y se cae redonda. ¿Por qué? Porque le produjo rápidamente, porque es un vasodilatador de acción rápida, no debe usarse la nifedipina de acción rápida, porque produce eso. Y en el paciente anciano es de alto riesgo.
sí se puede usar la nifedipina retard de acción prolongada o las dihidropiridinas de acción más prolongada, la más común de las cuales es la primera, la amlodipina. La amlodipina es una droga de 24 horas. Bien, vayamos al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes lo conocen, viejo conocido, imagino, ¿o no? Si no, esta tarde se lo estudian bien, porque lo van a ver en múltiples cosas. La renina es una enzima que cataliza el paso de angiotensinógeno a angiotensina 1, de angiotensina 1 a angiotensina 2 interviene la enzima de conversión, que lo que hace es sacar 2 aminoácidos y transformar un decapéptido, angiotensina 1, en un octapéptido, angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 hace dos cosas. Actúa sobre el receptor vascular de angiotensina y además estimula la secreción de aldosterona a nivel de la suprarrenal, que ya sabemos que hacía, ya hablamos de eso. Este sistema se puede bloquear a 4 niveles, actualmente con las drogas que hay. A nivel de la ECA, con los inhibidores de la enzima de conversión para los íntimos priles. A nivel del receptor de angiotensina, los antagonistas del receptor de angiotensina 2 o ARA2, conocidos como sartanes. A nivel de la aldosterona, como ya vimos, espironolactona y eplerenona. Y actualmente tenemos una droga que es bloqueante directo de la renina, que es el alistirén, que ha caído bastante en desgracia últimamente porque se ha visto que especialmente en pacientes diabéticos aumenta los eventos cardiovasculares, por lo cual creo que no va a tener muy larga vida el alistirén. Pero estas son los distintos niveles a los cuales se puede bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿De acuerdo? ¿Lo ven clarito? Seguimos. Si yo bloqueo la ECA con un inhibidor, por ejemplo un PRIL, enalapril si les gusta, bloqueo la enzima de conversión y al mismo tiempo estoy bloqueando la enzima que cataboliza la bradiquinina, sustancia vasodilatadora que se transforma en metabolitos inactivos. Molecularmente la quininasa 2, que es esa enzima, es la misma, idéntica a la ECA. Consecuentemente, cuando yo bloqueo acá, aumenta allá. ¿Lo entienden? Cuando yo disminuyo la angiotensina y aumento la renina, aumento la bradiquinina y disminuyo la aldosterona. ¿Se dan cuenta bien por qué? Este asunto de la bradiquinina tiene una importancia significativa. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto colateral más importante de los priles? La tos. La tos y el angioedema. Esa tos parece ser que se debe a la bradiquinina. La disminución de aldosterona hace que el sodio se reabsorba menos y en consecuencia en sangre tiende a bajar y el potasio se elimine menos y consecuentemente en sangre tiende a subir. Si yo junto con el inhibidor de la ECA le doy espironolactona, dos drogas que bloquean la aldosterona, una en forma directa y otra en forma indirecta, tengo tendencia a hacer hiperpotasemia. Por lo tanto, ojo, medir el potasio. Si yo bloqueo directamente el receptor de angiotensina, no actúo sobre la bradiquinina. La bradiquinina no se modifica, por lo tanto los ARA2 no producen tos, prácticamente. Por ahí hay alguna descripción de tos con ARA2, pero es rarísimo. No producen tos. Y en realidad el receptor de angiotensina tiene distintas variantes.
receptor AT1, AT2, AT3, AT4, hay varios. Los importantes son el AT1 y el AT2. El AT1 responsable de la vasoconstricción, el AT2 vasodilatador, llamativamente. Consecuentemente, cuando yo bloqueo este y no permito que la angiotensina venga para acá, la angiotensina se va para allá. Y entonces se produce vasodilatación. Esos son los inhibidores de la ECA que tenemos disponibles, alfabéticamente. Y estos son los antagonistas de receptores de angiotensina. Sartanes, también alfabéticamente. El primero de los cuales fue el losartán. Después vinieron todos los otros. Ustedes ya dijeron que los diuréticos tiacídicos enlentecen la demineralización en la osteoporosis, por lo cual en una mujer con menopáusica pueden ser útiles. Los betabloqueantes son también útiles en las taquiarritmias atriales, en la migraña como preventivos, en la tirotoxicosis para disminuir la frecuencia, en el temblor esencial, los tipos que tiran al blanco toman betabloqueantes para no temblar. Los betabloqueantes son útiles en el Raynaud y en ciertas arritmias, y en los alfa bloqueantes, como dijimos ya, en el prostatismo. Los diuréticos tiacídicos hay que utilizarlos con precaución si hay historia de gota o de hiponatremia. ¿Por qué? Gota, porque disminuyen el clearance de ácido úrico y puede haber gota por diuréticos. Los betabloqueantes hay que evitarlos en pacientes con asma, con reactividad de la vía aérea y con bloqueo AB. Si tienen bloqueo AB de primer grado, no se lo den porque se va a hacer un bloqueo AB completo. Los inhibidores de la enzima de conversión y los antagonistas de receptores de angiotensina tienen contraindicación formal en el embarazo. Y en realidad, en la mujer en edad fértil, no deben darse, a menos que sean imprescindibles con la condición de que haga una buena anticoncepción. Cuando uno le pregunta, señora, ¿usted busca el embarazo? No, Dios me libre igual. Pero se lo da tranquilo, un mes después viene y dice, ¿sabe lo que pasó? Estoy embarazada. Ojo con eso. La mujer que busca el embarazo es aquella que en edad fértil no hace anticoncepción. Lo diga o no lo diga, busca el embarazo. Claro, es bueno tener en mente eso, Importante. Los IECA deben evitarse en pacientes con historia de angioedema y los antialdosterónicos, ya vimos, pueden causar hipocalemia. Entonces, y ya vamos terminando. Las tiacidas, y acá va tu pregunta, las tiacidas y los betabloqueantes no selectivos provocan aumento de la resistencia periférica a la insulina y desarrollo de diabetes, favorecen el desarrollo de diabetes. Este punto es importante porque a partir de acá nosotros podemos ver drogas preferidas. Si tenemos síndrome metabólico, le vamos a dar un bloqueante del receptor de angiotensina o un IECA o un bloqueante cálcico. No le vamos a dar ni diurético ni betabloqueante. Si tenemos un anciano, diurético o bloqueante cálcico. Los ancianos, igual que los negros, nosotros acá no tenemos raza negra. En Estados Unidos el 15% de la población es negra. Los negros y los ancianos responden más a diuréticos y betabloqueantes, y bloqueantes cálcicos que los jóvenes. Enfermedad coronaria, betabloqueantes IECA o ARA. Enfermedad cerebrovascular, bloqueantes cálcicos, IECA o ARA. Y dentro de los diuréticos, el que se ha investigado en enfermedad cerebrovascular en el estudio PROGRESS es la indapamida. El estudio PROGRESS se hizo con perindopril, un inhibidor de la enzima, e indapamida. En la insuficiencia cardíaca, IECA, ARA, diuréticos, betabloqueantes. En la insuficiencia renal crónica, siguen siendo los IECA y los ARA droga de elección. El problema es cuando aumenta bruscamente la creatinina. Y en el embarazo, la hipertensión del embarazo, la alfa-metildopa, que otro grupo es un agonista alfa central. No se usa para nada en la hipertensión hoy en día, salvo para la hipertensión del embarazo, porque es la droga más segura en el embarazo. Pero tengan esto en cuenta, lo importante es bajar la presión. Si ustedes pueden elegir, elijan
Pero si no pueden elegir, porque en el hospital lo único que le dan es diurético al paciente, bájensela con diurético, pero bájensela. Elegimos cuando podemos, como todo en la vida. A veces podemos elegir, a veces no. El 70% de los hipertensos requieren 2 o más drogas para controlar su presión. Y las asociaciones de 2 drogas a dosis bajas son seguras y son útiles. ¿Por qué? Porque aumentan la adherencia, porque le damos menos número de comprimidos, y como es una hipertensión, es una enfermedad crónica que le vamos a dar años en tratamiento, darle menos comprimidos es bueno, y disminuyen efectos colaterales. Ustedes tienen ahí en línea verde continua las asociaciones que son preferidas. En línea verde discontinua, menos preferidas. Y en línea negra interrumpida, no recomendables. Entonces, las asociaciones más importantes: diuréticos antagonistas de receptores de angiotensina o inhibidores de la ECA o antagonistas del calcio, antagonistas de receptores de angiotensina con antagonistas del calcio o inhibidores de la enzima de conversión con antagonistas del calcio, o diuréticos con inhibidores de la enzima de conversión. Lo que no se aconseja es esta asociación: inhibidores de la enzima con ARA2. En hipertensión, cuidado, no se sabe bien, pues los nefrólogos lo usan mucho por la proteinuria, porque baja mucho la proteinuria, pero en hipertensión puede haber efectos indeseables. En conclusión, la disminución de morbilidad y mortalidad cardiovascular depende del control conjunto de los factores de riesgo. El logro de las metas tensionales se alcanza con 2 o más drogas en el 70% de los casos. El conocimiento fisiopatológico es fundamental a la hora de elegir la droga. La hiperglicemia puede ser causada por la propia hipertensión o por el tratamiento. Los betabloqueantes y las altas dosis de diuréticos disminuyen la secreción y la sensibilidad a la insulina. Los bloqueantes cálcicos tienen efecto metabólico neutro. Los IECA y ARA2 mejoran la insulinosensibilidad y son de elección en el síndrome metabólico. El riesgo de hiperglicemia y diabetes se incrementa con el tratamiento. Es más relevante en los jóvenes que en los ancianos. En el anciano es menos riesgoso. Y el bloqueo del sistema renina-angiotensina parece una elección adecuada para la combinación de drogas en individuos con riesgo incrementado de desarrollar diabetes. Muy bien. Gracias.